Tardes, mi nombre es María del Pilar Romero Zavala. A mi grupo le tocó las formas de Estado, totalitarismo y las formas de gobierno autocráticas. Formas de Estado totalitario. Las formas de Estado totalitario se definen porque tienen un único partido político que gobierna con poder absoluto sin ninguna limitación y se vulneran los derechos existentes. En este estado existe el abuso de poder, la falta de ausencia de los derechos humanos, el dominio de los medios de comunicación y la intervención del sistema educativo. Esto con el fin de moldear a la sociedad para que obedezca las órdenes del líder. En esta forma de Estado tenemos algunas características para definirla, que en este Estado eliminan todas las libertades. El líder sube a través de un golpe supremo o por herencia. Existe la falta de derechos individuales. En esta, el líder es una imagen que lo glorifican desde la propaganda política. Existe la falta de división y separación de los poderes de Estado. Por eso se llama el Estado totalitario. Existe la falta de derechos humanos o de la libre opinión, de la intervención de la política para cualquier ciudadano. O sea, ellos no tienen derecho a hablar nada que tenga que ver sobre política. Existe también la falta de elección, de culto y de educación. Existe el abuso de propaganda política y de los medios de comunicación con fines estratégicos para ejercer un control y la representación social. También tenemos la censura de opinión pública, el control y el manejo de la economía por parte del Estado, que se apoderan de todas las propiedades privadas y de las corporaciones de la nación. También vemos que en este Estado también tenemos la adopción de ideales, ya sea de izquierda o de derecha, para ejercer un régimen totalitario. No es una ideología de por sí, sino es un modo de gobernar bajo determinados ideales. También podemos ver que esta publica o manda a sus medios de comunicación lo que el líder proponga, lo que el líder quiera que se publique o que se vea por los medios de comunicación. La gente no tiene derecho, la sociedad no tiene derecho a publicar nada que a ellos les parezca, sino solamente lo que el líder le parezca, lo que al líder le proponga publicidad o le traiga más estrategias para gobernar su estado. Como ejemplo tenemos fascismo de Mussolini. Tuvo lugar a partir de 1922 en Italia, durante el periodo entre guerras. Era un régimen militar antiparlamentario, antidemocrático, nacionalista y con tendencias imperialistas. Benito Mussolini se convirtió en el líder dictador que ejerció la violencia. Cerró el parlamento en 1925. Realizó un pacto con la Iglesia Católica, quien podría ocuparse de la educación a cambio de aceptar la dictadura de Mussolini, y mantuvo un sistema económico corporativo en manos del Estado. Su mandato cayó en 1943, dejando 460 muertos y casi 1 millón de heridos y 530 prisioneros. Ahora vamos a hablar de una forma de gobierno llamado autocracia. En esta forma de gobierno se centra el poder de una sola persona, en el cual no hay un control delimitado de ningún tipo de término. Autocracia es una palabra griega donde autos significa por sí mismo y kratos es poder o gobierno. Las principales características que encontramos en esta forma de gobierno es que no existe reconocimiento de autonomía ni independencia política o personal de ningún tipo de organización. No hay garantías de derechos políticos, ni civiles, ni sociales, y por encima de autócratas no existe ningún tipo de ley. No hay libertad de prensa, ni libertad de información, ni derecho a la asociación.
prohíben las instituciones independientes que canalizan reclamos o demandas a los individuos. En muchos casos se utiliza la represión o la violencia como mecanismo para eliminar cualquier intento de organización. A nivel económico, tiende a beneficiar a la clase social seguidora del modelo político, por lo tanto se forma una oligarquía en una escala social, con poderes y beneficios económicos, sociales o políticos. Personaliza el poder, es decir, se concentra el poder en un solo líder y minimiza la participación del Poder Judicial. En este queda relegado para disputas menor que no tiene que ver con el gobierno, al igual que el Poder Legislativo o Parlamento, los cuales quedan supeditados al líder único. No hay elecciones libres ni posibilidad de adquirir derechos políticos. Tenemos como ejemplo el comunismo de Fidel Castro. Él fue un hombre que inició la revolución en Cuba, siendo él un guerrillero con ideales de igualdad social. Pero después él se transformó en un gobernador autocrático que mantuvo el poder de forma casi vitalicia. Él quitó los derechos, como fue los civiles, políticos, de expresión y prensa, como también derechos a manifestarse e incluso derechos religiosos. La presión de Norteamérica lo había convertido en un dictador comunista, el primero en el historioamericano apoyado en una revolución de más de 40 años en el poder. Mi nombre es Diana Margarita Madrid Arteaga y este fue un breve ejemplo. Gracias. Mi nombre es Laura Camila Garavito. El nazismo comenzó en Alemania en 1933 y fue dirigido por Adolfo Hitler, quien ha sido el líder del partido nazi desde 1921, donde la mayor parte de extinción sistemática fue en la historia de diferentes grupos sociales. El Holocausto judío causó alrededor de 6 millones de muertos y otras víctimas como rusos, polacos, ucranianos, serbios, gitanos, franceses, belgas, personas LGBT, que significa lesbianas, gays, bisexuales o transgénero, discapacitados mentales o físicos, prisioneros de guerra, testigos de Jehová, musulmanes y otras minorías étnicas, donde murieron unas 11.000 personas. El nazismo alcanzó su clímax al final de la Guerra Mundial, en 1945. El nazismo de Adolfo Hitler es un claro ejemplo de regímenes autoritarios en el siglo XX. Este llega al poder legalmente, pero desarrolló un gobierno en el que el poder militar y la manipulación ideológica controlaron al pueblo más allá de su control hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Para mí, Venezuela tiene una forma de Estado totalitario y una forma de gobierno autocrática porque están concentrados en el poder de una sola persona. Sin el poder del gobernante no hay libertad de prensa para las leyes y reglamentos que establezca el gobernante.